Bienvenidos a todos, gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Nicole Marrero y soy parte del equipo del Instituto de Salud Pública. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante llamado el intensivo neonatal y la salud mental. Contamos con la participación de Silvia Rivera Orraca y Marianela Rodríguez, ambas, ¿verdad? Doctoras, les damos la bienvenida. Quiero entonces rapidito ir con los slides introductorios y las guías generales, que lo invitamos siempre a encender su cámara y tener una participación activa, ya sea por el micrófono o por el chat. Y recordar que este webinar va a ser grabado para fines educativos. Quiero hablar un poquito de nuestro programa que se llama el Telemedicine Technology Enabled Learning Program, desarrollado por el Instituto de Salud Pública, que cuenta con el valioso respaldo de Health Resources and Services Administration. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, que somos parte del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación. Aquí están los cuatro pilares de nuestra institución y estamos bajo el Fideicomiso de Salud Pública. La División de Tecnología en Salud y Preparación a Emergencia promueve la telesalud y comunidades de aprendizaje para mejorar la atención médica e impulsa la investigación participativa comunitaria en preparación y respuesta ante emergencia. Queremos también compartir nuestra visión, que de este programa sería abordar las necesidades de salud en la comunidad mediante la retención de los profesionales de la salud y el acceso a servicios de calidad en áreas médicamente desatendidas en Puerto Rico. Y tenemos dos metas principales, que es la retención de los profesionales de la salud, implementando modelos de aprendizaje como el modelo ECO y fortaleciendo la comunidad de práctica y la calidad de servicio, en colaboración con las clínicas de salud, oficinas médicas privadas y hogares de adultos mayores. También tenemos la meta de aumentar el acceso a servicios de calidad, conectando con especialistas de centros académicos con proveedores de atención primaria para capacitaciones en salud mental, enfermedades crónicas, salud materno-prenatal y temas emergentes en la salud. Queremos facilitar las sesiones virtuales con especialistas para mejorar la toma de decisiones clínicas en casos complejos y expandir la librería digital con recursos accesibles. Así que, dicho esto, el tema de hoy es el intensivo neonatal y la salud mental. Y le voy a dar la bienvenida a la doctora Rivera y la doctora Rodríguez, así que las dejo para que se presenten. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Ok, perfecto. Buenas tardes. Pues bienvenidos a la tarde de hoy. Yo soy Silka Rivera, soy psicóloga clínica, especialista en salud mental perinatal y trabajo en un NICU, ¿verdad? Me voy a presentar así brevemente y me acompaña mi compañera Marianela Rodríguez. saludos, yo soy psicóloga clínica también, especialista en salud mental perinatal, he trabajado a nivel privado por algunos años y actualmente me encuentro como consultora en el Departamento de Salud en la sección de madres, niños y adolescentes. Bueno, pues en la tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre un tema que quizás no es tan conocido, que es sobre el NICU y el impacto que puede tener en los distintos actores que allí participan, entiéndase los profesionales de salud, las familias, los padres e inclusive los bebés. Los objetivos para la tarde de hoy son discutir, ¿verdad?, de manera general los términos más relevantes, información general sobre las unidades neonatales de cuidados intensivos, en buen español NICU por sus siglas en inglés, y abordar el impacto de NICU para la salud mental de los padres, bebés y profesionales de la salud. Y también vamos a estar compartiendo algunos recursos. Vamos a la próxima. Ok, vamos a empezar por definir un poco qué es el espacio de un NICU, porque muchas personas no saben lo que es un NICU, sino hasta el momento que se enfrentan a él, principalmente las familias y los padres, ¿verdad? Y el NICU es esa sala de intensivo dirigida al cuidado especializado para recién nacidos que requieren de cuidado y tecnología médica especializada. Y es importante decir que es una subespecialidad dentro del campo de la pediatría. Los neonatólogos y y la neonatología lo que hacen es eso mismo, atender los bebés recién nacidos, bebés prematuros, bebés bajo peso, bebés con condiciones de salud.
Y básicamente, pues los vemos en las incubadoras y vamos a tener un equipo de asistencia biomédica especializado para neonatos, que es diferente a pediátrico. Es importante saber eso, que es una subespecialidad dentro de la pediatría. O sea, que después que un médico hace pediatría, hace 3 años más de formación de subespecialidad. ¿Ok? Y todo el equipo biomédico va dirigido solamente a la población neonatal. Vamos a la próxima. Nos parece importante un poco mostrar esta imagen para un poco relacionarnos con los conceptos y las situaciones que los padres van a empezar a enfrentar tan pronto tienen un bebé en el NICU, ¿verdad? No es el bebé que van a poder cargar en brazos, que van a poder alimentar. Son bebés que quizás van a tener cunas especiales para que los mantengan calientes. Ayuda a mantener la temperatura porque los bebés no tienen esa habilidad todavía, ¿verdad? Ese mecanismo. Los papás van a empezar a utilizar, nosotros hablamos regularmente en libras, de momento allí se habla en kilogramos. Hay todo un lenguaje particular a la unidad con los cuales el padre se tiene que familiarizar para conocer cuál es el estado y el manejo médico que se le está dando a su bebé. Y entonces vamos a estar hablando de la edad gestacional, de la edad corregida, edad cronológica. Hay distintas medidas de esos procesos. La alimentación, que espera una mamá típicamente cuando tiene un bebé, o pegárselo para poderlo lactar o poderle dar una botella, ¿no? Y estas familias pues enfrentan un cuadro completamente diferente cuando esos bebitos van a empezar a alimentarse por nasogástrico, ¿verdad? Por un tubito por la nariz, orogástrico, alimentación por vena, parenteral o enteral, dependiendo de las necesidades que tenga y también las condiciones con las que nazcan y la prematuridad, por ejemplo. Y también, por ejemplo, la asistencia respiratoria, ya sea por intubación, ya sea por mecanismos menos invasivos, pero igualmente necesarios para la asistencia respiratoria de los bebés. ¿Ok? Así que es importante que vayamos un poco sintonizando en cuál es la mirada, cuáles son esas gafas particulares con las cuales los padres van a tener que ver a su bebé y empezar a relacionarse con su bebé en un contexto como que vimos ahorita. ¿Ok? En la incubadora, con asistencia respiratoria, asistencia de alimentación, los parchitos, que son los electrodos. ¿Ok? Tengamos eso siempre presente. Vamos a la próxima. Y la dejo aquí con mi compañera Marianela. Déjame- Ahora no me dejaba un mute. Gracias, Silvia. Ay, a nosotros nos pareció bien importante traer este tema, primero también porque, primero, por la prevalencia de la prematurez, pero también septiembre es el mes de la concienciación sobre los partos prematuros y la prematurez. Así que, como un poquito también en sintonía con con esa conmemoración y poder hablar de esto, porque la probabilidad de que usted haya tenido un bebé prematuro que pasó por el NICU o conozca a alguien o usted mismo estuvo por el NICU luego de su nacimiento, es bien alta en nuestro país. Así que es importante familiarizarnos con toda esta terminología. Tal y como nos los menciona Silke aquí, o sea, viendo esa foto y luego esos conceptos, es como entrar a otro país, ¿verdad? A otro mundo. Es otro espacio con otros sonidos, con otro lenguaje, con otro idioma, que los padres tienen que rápidamente asimilar y procesar, ¿verdad? No es como cuando uno planifica unas vacaciones que se va para otro país, que uno se va preparando poco a poco. Aquí es como que de momento una inmersión en este espacio y lo que esto conlleva y lo que esto implica. Así que me parece bien importante como detenernos ahí un momentito y como reflexionar en eso y ver cuando hablamos de todo esto, como bien dice Silke, siempre hemos hablado en libras y aquí entonces ahora en kilogramos, ¿qué es esto? No sé ni qué significa cuando los médicos me hablan, ¿verdad? Así que, ¿cuán común es esto? Pues como les dije, bien alta la prevalencia a nivel mundial. Un poquito más para atrás, para mirar bien esa gráfica, por favor. A nivel mundial, sobre 30 millones de bebés, a nivel de Estados Unidos, 15 millones al año. O sea, uno de cada 8 bebés nace prematuro en Estados Unidos. Me parece importante las estadísticas aquí, miren cómo lo ven aquí en las 5 países que tienen los números más altos de prematurez.
Así que sabemos que no es algo particular de este lado del mundo tampoco. Vemos a Estados Unidos, vemos a China, vemos, me parece importante la próxima gráfica que habla de los niños, varones prematuros y cómo ellos tienen una incidencia mayor de muerte que las niñas que tienen una mayor de sobrevivencia. O sea, y son unas estadísticas que es importante como hablar del tema. Es lo que es, ¿verdad? No, no creo que necesariamente son estadísticas que vayan a ayudar a los padres como decírselos, pero también a normalizar este tema dentro de cuando hablamos de la gestación, del parto y del posparto. Ahora sí, la próxima. Trajimos también algunos nacimientos prematuros y la prevalencia en Estados Unidos. Desde el 2020 hasta el 2022, aquí vemos cómo se han mantenido bastante iguales y vemos las discrepancias en la raza, ¿verdad? Los bebés negros y de familias negras pues tienen una mayor incidencia de prematurez y eso tiene múltiples factores, desde ¿verdad? La accesibilidad a los cuidados prenatales, la cubierta médica para cuidados prenatales, ¿verdad? Que en muchas comunidades vulnerabilizadas se ha disminuido y más ahora con las nuevas políticas. Y vemos también cómo los niños, niñas hispanos son los segundos más altos, ¿verdad? Consistentemente a través de los años. Así que vemos como que ese bastante estable realmente, cómo se quedan esas prevalencias. Próximo. Entonces, en Puerto Rico vemos la prematuridad, vemos cómo esta es la última nota que nos dio. Marshall Times tiene este sistema de dar como que unas notas a los distintos estados y territorios y consistentemente Puerto Rico recibe la F en estos cuidados maternos infantiles, que es bien fuerte decirlo, ¿verdad? Pero eso es año tras año. Fíjense en esta gráfica que va desde el 20, ay, no veo bien ahí, desde el 20, bueno, no veo cuál sería ese primer número, perdonen. Creo que es 2012 hasta el, gracias. Quería ser peor, del 2013 al 2022. Y fíjense cómo se ha mantenido estable esa prevalencia. No logramos bajar esos números de prematurez en Puerto Rico. Todo lo contrario, si miramos el año pasado y este año ha incrementado, ¿verdad? O el 2023, que fue el último que se vio. Y entonces tenemos una tasa de 12,2 por cada 1.000 niños nacidos en comparación a la tasa completa de Estados Unidos, que sería de 10,4. ¿Ok? Así que importante como resaltar cómo no estamos, ¿verdad? Yo creo que hay unos esfuerzos reales que se están haciendo, pero no estamos viendo esos números bajando como nos gustaría. Claro, próxima. Entonces, aquí otra vez esa reflexión de cuando estamos estando, de cuando estamos esperando un bebé, está ese imaginario, ¿verdad? Y de lo que pensamos que queremos, que se nos va a dar, lo que deseamos, lo que socialmente esperamos en términos de este bebé saludable, ¿verdad? Porque nos hemos estado cuidando, etcétera. Y cuando, cuando llega un bebé prematuro, antes de tiempo, esas dos imágenes, cómo contrastan, ¿verdad? En nuestro imaginario, en nuestra realidad. La mayoría de las veces y muchas de las admisiones a la unidad de cuidado intensivo neonatal son no planificadas, ¿verdad? Hay veces que tenemos unos diagnósticos prenatales y que ya estamos y nos podemos ir preparando emocional, física, económicamente para todos estos cambios, pero realmente la mayoría no son planificadas, llegan de sorpresa, con rapidez, con ese sentido de urgencia que realmente impacta a toda la familia. ¿Ok? Eh, Próximo, con todo lo que eso implica. Gracias. Entonces, el impacto, como estoy diciendo, es familiar, ¿verdad? En el sistema completo, especialmente cuando hay otros niños donde los dejamos cuidando para poder ir a atender a bebé y visitarlo en el NICU.
Aquí tenemos que pensar también en las licencias de paternidad y a los padres que se espera vuelvan a trabajar, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué momento pueden visitar a su bebé? Si están trabajando full time o con su horario, el que sea, ¿en qué momento pueden hacer esos arreglos? ¿Cómo se tienen que hacer múltiples arreglos a nivel familiar para poder eh, estar con este bebé, ¿verdad? Y vamos más adelante a hablar un poquito de esos horarios y de las visitas, etcétera. La preocupación constante, ¿verdad? Que también se puede perder en esa crianza de otros niños que estén en el hogar, porque los padres están tan preocupados por el que está en NICU, que pueden como sentirse ausentes dentro de la crianza también y el impacto que eso puede tener para los otros niños del hogar o para los otros adultos si estamos cuidando de adultos, etcétera, que estén, y para la misma pareja. El tiempo de trabajo, como lo estamos viendo ahí, y lo que son los costos que a veces ni contemplábamos, ¿verdad? Porque si los NICU están, la unidad está tan lejos de donde yo vivo, transportación, el costo del estacionamiento, ¿verdad? Que puede ser bastante alto. Pensemos personas que viven en Vieques y Culebra, todo lo que tienen que transitar para poder ver un ratito a su bebé y todo lo que hay que coordinar como familia, ¿verdad? Y cómo todo eso impacta a nuestra salud mental y a nuestro bienestar y a todo lo demás que estamos trabajando. Así que los almuerzos, el tiempo que estoy ahí, el ir y venir, ¿verdad? Y qué cosas dejo de hacer de mi día regular para poder estar allí. Así que es bien complejo. Y ahora vamos a entrar entonces un poquito en la salud mental y en el impacto específico en cada uno de estos personajes aquí. Silvia. Ahora, es que no, de alguna forma está que no lo puedo quitar, me lo tienen que quitar allá, o me ponen. Sí, pero nada, ¿verdad? Yo creo que Marianela está trayendo un punto bien importante y trajo una palabra ahorita que es súper significativa cuando uno se acerca al NICU, que es urgencia, ¿no? Es una intervención, mamá y papá se inician en estas experiencias de ser mamá y papá, no necesariamente por un proceso que han podido atravesar con calma, justo en el tiempo que tocaba el parto, no. Ese nacimiento a veces cuando es prematuridad, ¿verdad? O bajo peso, llega antes de tiempo, llega a la vida así, irrumpe y hay que atender a ese bebé para que ese bebé sobreviva. ¿Ok? Y esa urgencia se vive en esa urgencia. Y de la mano de eso llegamos, ¿qué pasa cuando estamos en urgencia? Tenemos estrés. Y este es un estrés que es sostenido continuamente durante la hospitalización de ese bebé. ¿Ok? Estos papás están expuestos continuamente a esos niveles de cortisol, ¿verdad? Bien altos. Son experiencias diarias, estresantes para ellos. Por eso se reporta en la literatura, ¿verdad? Que hasta un 70% puede enfrentar algún tipo de experiencia traumática. Durante y post-NICU, ¿verdad? Ese efecto lo vemos, y lo que estamos diciendo elevados indicadores de estrés y de angustia continua, porque es lo que ellos describen como preocupación constante, ¿no? Es cómo va a estar mi bebé en cada visita. Lo fui a visitar por la tarde, no puedo ir a la visita más tarde, ¿qué me voy a encontrar mañana en el panorama? ¿Ok? Y es importante tener presente que el proceso de NICU no es un proceso lineal. Ah, ya vamos caminando, vamos en proceso de recuperación. No, esto es todo el tiempo estamos hoy bien, mañana no estamos tan bien. De momento hay una bacteria, de momento hay una inflamación intestinal por la alimentación. O sea, es un continuo yendo para adelante y para atrás según las situaciones de salud o que el cuerpito del bebé pueda ir procesando. O sea, no es un asunto lineal. Y eso es importante tenerlo presente desde la perspectiva parental, porque no es necesariamente la experiencia que muchos tenemos cuando pues se da la medicina y cuando dicen que estamos respondiendo, es que estamos recuperándonos. Y no necesariamente va a ser así. O sea que hasta cognitivamente nos plantea romper esa idea de lo que es ese tratamiento médico de una sola forma. ¿Ok? Y eso es bien, bien importante. Es común que podamos encontrar cuadros de depresión, de ansiedad y estrés postraumático. Y quiero aquí enfatizar
uno no tiene que tener historial de salud mental para llegar a NICU y presentar indicadores de salud mental. ¿Ok? Con la simple no, con la experiencia de estar en NICU en sí mismo puede ser un terreno fértil, ¿verdad? Para que surjan esos indicadores de salud mental. Y me parece bien importante decir esto porque no quiere decir que porque no tengamos un historial estamos libres de, ¿ok? No somos inmunes a estas experiencias. Y vemos que durante ese primer año, del 20 al 30% de los padres pueden experimentar algún tipo de diagnóstico de salud mental perinatal. ¿Ok? Se ha reportado en la literatura como todavía, por ejemplo, el PTSD al año todavía está presente por sonidos de alarma, por olores, ¿ok? En los padres, todo lo que anima, ¿verdad? A nivel fisiológico y de síntomas. Un sonido, un olor, llegar a un hospital, por ejemplo. Yo atendía a un niño que su mamá tenía dificultad en entrar al edificio donde mismo él había estado en NICU. ¿Ok? O sea, que el simplemente hecho de llegar evocaba en ella una sensación muy fuerte de manejar, que lo ha trabajado bellamente, pero eso estaba ahí. ¿Ok? O sea, así de significativo pueden ser las experiencias. Vamos, sí, iba a mencionar algo sobre la imagen anterior, ¿verdad? De los dos papás tratando de conectar, de ver a su bebé a través de esa incubadora, ¿no? De esa como barrera física necesaria para su bebé, ¿no? Para ayudarlo, pero también lo que implica y cómo limita físicamente mi acercamiento a mi bebé. No son cosas con las que, o sea, yo no voy a tener un bebé para que llegue al NICU, eso no es parte de lo que uno esperaría. ¿Ok? O de lo que sería lo natural, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vamos a la próxima. Y en Nico es bien importante tener presente cómo toda la parte física del ambiente impacta mis posibilidades de cercanía con mi bebé, porque todo eso está ahí y es real, ¿ok? Las madres en NICU de su parte, ¿verdad? Suelen demostrar en este estudio ansiedad de hasta un 62%, eso es bien alto versus el control que fue de 46,9. Igual con la depresión. Hay diferencias significativas para las madres que llegan a NICU versus las que no llegan a NICU. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Entonces también asimismo experimentaron mayores indicadores de trastornos de estrés postraumático. ¿Ok? Que los padres, por ejemplo, que su contraparte, digamos. Que eso también me llama la atención. Yo ahora quiero dejar aquí que lo que en una madre puede ser bien significativo, un día para otra madre puede ser no ser tan significativo. Por ejemplo, que le afeiten la cabecita para una mamá para que le tomen una venita en la cabeza puede ser súper importante, ¿verdad? Le revuelca todo, se le hace difícil manejarlo. Y otras mamás no y manejan, por ejemplo, va a ir a una operación para tomar una línea central porque no tiene acceso venoso y necesita para su tratamiento. Ese puede ser un momento también de mucha crisis para las madres. O sea, lo que son crisis en unas no lo tienen que ser en otras. Vamos a la próxima. Los padres. Importantísimo, típicamente no solemos mirar a los papás como solemos mirar a la mamá en el detalle. Lo que trajo Marianela sobre las licencias de paternidad, sabemos que son muy pocas las compañías, por ejemplo, privadas o empleados, que tienen derecho a esas licencias de paternidad. Y si la tienen, son de una semana. Las hospitalizaciones en NICU suelen ser prolongadas. ¿Ok? Una semana, eso es un tiempo corto. Muchas veces estos papás regresan a trabajar estados en NICU. ¿Ok? Y de esto las investigaciones nos dicen, importante mirarlo, que el 30% suelen presentar síntomas de depresión y que también ellos refieren como típicamente le hablan, acuden más a las mamás, les hablan más a la mamá. Yo creo, ¿verdad? Que llevo mucho tiempo en NICU, eso ha ido cambiando, igual que ya no le decimos solo mamá. No, ahora también queremos incluir constantemente en la forma de nuestra narrativa también al papá. Pero es interesante la percepción de ellos en términos de cómo los vemos como proveedores de salud, a quienes le damos como más importancia que tener la información más al día. ¿Verdad? Los niveles de estrés tienden a ser de leve a moderado, cuando las madres yo lo más usual es que sean de moderados a severo.
Estuvieron al principio conflicto, ¿verdad? Con algo completamente desconocido. El NICU es un entorno ajeno. Y típicamente en nuestro país, voy a hablar de país, ¿verdad? Que conozco, igual que señalamos la semana pasada, nos quedamos en la mirada más romantizada también de lo que es la gestación y lo que es posparto y lo que es tener bebé. Pocas veces vamos a poder hablar de pérdida gestacional. No vamos a mencionar el NICU a menos que no haya una razón porque durante la gestación se identifique algo, ¿ok? O haya algún indicador, por ejemplo, en la salud materna. Pero yo creo que es importante que los padres estén orientados sobre las posibilidades de que un bebé llegue a NICU y qué es un NICU. Porque así quizás de repente el tener la información nos ayuda a navegar estos procesos que de por sí son difíciles sin tanto desconocimiento y sin tanto miedo, sabiendo que teniendo información no garantiza un pero no llego a un espacio completamente ajeno y que siento hasta antagónico, ¿no? Así que importante también nosotros como proveedores de salud empezar a hablar de estos temas de forma normalizada porque puede suceder. Si tenemos una tasa bastante alta de prematuridad, la posibilidad de que ese bebé llegue a NICU es casi segura, ¿no? Si es un prematuro, ¿ok? Otro punto importantísimo que lo refieren los papás es tener que dividir la atención entre el bebé o su ser, ¿verdad? O su capacidad de apoyo entre su bebé y su pareja o la mamá del bebé. Y esto, considerando, lo podemos complicar más todavía, se complica más cuando las mamás todavía tienen procesos de enfermedad, ¿no? Alguna condición materna y ellas también están hospitalizadas, como a veces vemos, bebé en hospital en intensivo y mamá en intensivo también o todavía en el área de maternidad. ¿Ok? Así que esas situaciones se pueden dar. O por alguna razón todavía necesita algún tipo de seguimiento o no puede ir con la frecuencia. Y también su deseo de querer estar con sus compañeras, sus esposas, sus parejas, pero ellos tienen que regresar a trabajar porque por lo menos algún ingreso tiene que haber en el hogar. ¿Sí? Y también, Entiendo. ¿verdad? Esperan, igual que las madres, pero yo creo que a los hombres quizás se les hace más difícil ponerlo en palabras, el enfrentar esa paternidad de forma urgente, inesperada, apresurada. Y muchas veces también sus parejas pueden haber atravesado un proceso de parto en que ellas tuvieron algún tipo de situación de salud. Así que me parece que es bien importante ver el panorama del NICU desde una mirada muy amplia y que son muchas las partes de este rompecabezas. Aquí no hay solo un factor que está contribuyendo a que podría afectar nuestra salud mental o nuestro sentido de bienestar emocional. Es múltiple. Y eso es un abanico, ¿verdad? Es como un acto de reconocimiento, un escaneo que tenemos que hacer cuando trabajamos en esta área. Próxima. ¿Cuáles son los sentimientos quizás más referidos? Terror, miedo de que su bebé no sobreviva. Eso puede acompañarlos desde el día uno hasta que ese bebé salga del hospital. Y eso pueden ser 30 días, 60 días, 90 días. Imagínese usted vivir constantemente con ese sentimiento de si va a sobrevivir o no mi bebé hoy y mañana y pasado mañana, ¿ok? De manera continua. Volvemos. Sabemos que el estrés es parte de la vida, pero cuando tenemos ese estrés sostenido, entonces empezamos a tener efectos adversos. ¿Ok? Esos sentimientos de inadecuacidad, de poder manejar la situación, desesperanza. Mi bebé, ¿verdad? Yo quiero que sobreviva, pero eso realmente va a pasar. Tristeza profunda, estrés, ansiedad, coraje. Aquí hay varios, ¿no? Y cada familia va a experimentar eso de manera distinta y volvemos. Esto no es un camino, estamos bien hoy y estamos ya en proceso de recuperación. Estamos muy bien 5 días y de repente pasó algo y tuvimos alguna situación. ¿Ok? Así que este ir y venir es complicado y el poder también a veces entender esta amalgama de sentimientos es también complicado. Yo estoy contenta de que mi bebé nació, pero estoy sumamente preocupada porque está en NICU. Estoy bien contenta porque empezó a comer. Le empezaron a dar 2 ml, pero estoy muy preocupada cómo vaya a responder ese sistema intestinal. ¿Ok? Está preparado, o sea, todo el tiempo los padres están manejando esa contradicción. Vamos a la próxima. Aquí las dejo con mi compañera.
Gracias, Silke. Escuchándote como que me llegó a la mente ahorita una experiencia, una conversación que tuve con un padre. em, que también es es ese mismo sentimiento de que acabo de ver a mi pareja parir y ahora corro para allá. Soy el primero que conozco a mi bebé muchas veces, es el primero que lo conoce. Entonces, esa naturalidad con que quizás las mismas profesionales le dicen, ven, entra, sí, míralo aquí. Y entonces no está preparado para eso. ¿Y cómo son? O sea, cómo impacta tanto esa capacidad de parentar, de qué pasó aquí, cómo me divido? Es realmente es una experiencia que puede ser bien impactante y que yo siento que en general muchas veces se minimiza. Y es como que, pero él está bien, pero está ahí, pero está en Nico. Pero sí, ajá, pero yo acabo de pasar por toda esta experiencia que no era la que me preparó la clase de parto, ni era la que yo pensaba que iba a tener, ni era, o sea, todas esas cosas que empiezan ¿verdad? A sentirse en estos padres. Así que sí, bien intenso y nuestro interés primordial es elevar esa conciencia sobre las personas que conocemos que tienen a su bebé Nico y poder detenernos y poder... ¿Y cómo estás tú? Poder de preguntar, ¿y cómo estás tú, papá? ¿Y cómo estás tú, mamá? ¿Ok? En cada espacio y ofrecer más apoyo. Así que vemos cómo se impacta la mamá, el papá, vemos que muchas veces están esa sintomatología y no necesariamente tienen que cumplir, como bien dijo mi compañera Silvia, todos los criterios diagnósticos y tener el diagnóstico, pero pueden tener muchos de esas sintomatologías y a lo mejor no tienen el diagnóstico, pero están viviendo muchas de las sintomatologías relacionadas con depresión, con ansiedad y con estrés postraumático, todos a la vez. Y eso es bien importante también reconocerlo, que a veces no cumplimos con todos los criterios, pero igual estamos impactados. Y entonces está el bebé, ¿verdad? Bebé, la bebé que por mucho tiempo era como el enfoque, ¿verdad? Y lo único primordial, pero también, y lo único primordial para su sobrevivencia física, ¿verdad? Que bebé salga de aquí y que pueda respirar solo, pueda estar bien, es como lo único que se veía. Hoy entendemos, ¿verdad? La niñez, el nacimiento, todos estos procesos conocemos de la salud mental del infante desde bien temprano. Así que sabemos que lo emocional también impacta y sabemos que el NICU es un ambiente hostil para el neurodesarrollo. ¿Por qué? Por todos esos ruidos que hay, que son necesarios y que tienen que estar, ¿verdad? Pero por esa separación de que se dificulta hacer el cuidado canguro en algunos bebés o se dificulta que los padres lo toquen. Eh, esa regulación que estos infantes necesitan en términos de su sistema nervioso, pues también falta ahí, porque muchas de esas regulaciones es en ese cuerpo de la mamá o de papá que se puede regular esa respiración, etcétera. Y a lo mejor estos bebés no pueden estar en estas circunstancias. Así que van a pasar por unas experiencias estresantes marcadas, de esa separación, de esas intervenciones invasivas, de esos niveles significativos de dolor y de estrés, de cortisol. Sabemos que mega alto y todo eso tiene un impacto a largo plazo. Sabemos que somos maleables y que no estamos predeterminados directamente y que podemos hacer mucho para prevenir, pero lo que hemos visto en la literatura es que a largo plazo hay mayores diagnósticos de trastornos psiquiátricos durante la niñez y adolescencia con bebés que han experimentado estadías en el NICU. Igual con adultos nacidos prematuramente reportan más problemas internalizantes como lo son la ansiedad, el aislamiento, la depresión, ¿verdad? En su edad adulta. Así que ese impacto a largo plazo hay que verlo. Sabemos que somos maleables y que podemos cambiar eso y que eso no tiene que ser así, pero tener esa conciencia para hacerlo. ¿Ok? Próxima. Antes de entrar en los proveedores de salud, también me parece importante reconocer cómo, em, qué pasa, como esa mirada de estos bebés que
¿verdad? Y hace tiempo vi un estudio bien interesante de cómo estos niños después sentían, como toda la vida le han dicho, pues fuiste el guerrero o la guerrera, tú fuiste el bebé milagro, ¿verdad? Como, cómo sentían también una presión. Ahí como solapada, ¿verdad? Como que no, no tan explícita, pero sí una presión de tener que cumplir este rol, de que yo soy la persona que, ¿verdad? Yo traje esta esperanza en este hogar y yo tengo esta responsabilidad de mantener esto, de ser este sobreviviente, y los adjetivos con lo que esa relación parental también se da. Y que adjudican los padres a estos bebés, ¿verdad? Además de la crianza a largo plazo, que también es otra mirada interesante, de cómo se relacionan estos padres con tanta ansiedad y cómo siguen sobreprotegiendo quizás o sobrecuidando, ¿verdad? Más preocupados por la salud de este bebé que estuvo en el NICU que a lo mejor otros hijos, etcétera, que no han tenido ese impacto. Bueno, pues entonces dicho eso, que miramos a los padres, a las madres y a los bebés, pues es importantísimo. Los proveedores de salud, ¿cómo perciben el NICU? Ellos entienden que es un espacio para ellos, el sitio de trabajo, el de cotidiano, ¿verdad? Además de que para ellos es un sitio que salva vidas también. Así que bien importante esa perspectiva de los proveedores de lo que es este espacio, que para mí es normal estar escuchando estos ruidos y ya ni los oigo, ¿verdad? Como los coquís quizás, que a veces que ya nosotros estamos tan acostumbrados que no los oímos, para lo mejor ellos no oyen todas estas alarmas de la misma manera. Así que tenemos unas personas que se sienten bien cómodos en este espacio, pero que también reconocen tener dificultades para comunicar noticias difíciles que han podido sentir un sentido de pérdida y fracaso cuando hay un bebé bien comprometido o cuando fallece en ese espacio de NICU. Pueden revivir experiencias personales porque hay mucho personal de enfermería que trabaja en NICU que han tenido sus bebés en NICUs. Así que también hay una experiencia personal vivida que hay que trabajar, ¿verdad? En estos espacios. Em, los retos que hay para manejar esas experiencias, esas emociones, hay un nivel más alto de quemazón y hasta de trauma vicario en estos profesionales y eso tiene unas implicaciones en el día a día también y en mi relación con los padres eh, y con las familias que están allí en NICU. Y hay una correlación negativa significativa entre el estrés y el servicio centrado en la familia, ¿verdad? A mayor estrés, pues menor ese servicio que podemos dar centrado en la familia, que nos va a hablar Silke ahorita de cómo esa es la mirada a donde queremos llegar. Próxima. Queríamos traer también, en términos de la salud mental de los proveedores de salud, que hasta un 50% del personal presenta síntomas de burnout. Eso es bien alto, ¿verdad? Que hasta un 70% presentaron síntomas moderados y altos de PTSD, no PSTD. Hay un error ahí y relacionado en NICU, ¿verdad? Así que algo bien importante es que, y es algo anecdótico, ¿verdad? Pero que en los adiestramientos que yo le he dado a personal de enfermería de varios NICU, escucho consistentemente ese apego que se hace entre el personal de enfermería y ese bebé, especialmente entre los bebés que tienen estadías largas y periodos largos, ¿verdad? Y hasta muchas veces es mi bebé. Dicen, ¿verdad? No como de posesivo, pero se relaciona como que, ay, este es el mío porque tengo una mayor afinidad, porque llevo más tiempo cuidando a este bebé, porque conozco a la familia. Entonces hay unos apegos que se dan y cuando fallece ese bebé, pues entonces también hay unos duelos que procesar del personal. También es importante reconocer que la personal de enfermería reportaron mayores niveles de trauma y estrés, quemazón y ansiedad, como les he mencionado, específicamente cuando tiene que ver con el manejo de la muerte y el morir, ¿verdad? Especialmente con bebés y están en ese espacio. Eso siempre es difícil, dar esa noticia, ver esos familiares, y es un área, yo creo, que hay mucho espacio para fortalecer en los profesionales de la salud y el personal de enfermería en general, ¿verdad? Y los demás médicos.
poder comunicarnos con empatía y sensibilidad cuando son procesos difíciles. Es complicado, ¿verdad? Porque si yo estoy quemada, los horarios, he tenido que hacer un shift doble porque hay escasez de personal. Económicamente no me compensan como siento que deberían ni como, ¿verdad? Trabajo que hago. Y estoy en un lugar con unos padres con esta urgencia que hablamos ahorita, la que quieren saber ahora y que tú le digas ahora y que les dejes entrar ahora y que puedas entrar ahora y tú tienes estas otras maneras de trabajar. Hay un conflicto grande ahí, ¿verdad? Que se va a vivir y que lo escuchamos. Cuando damos en la clínica, ¿verdad? Cuando trabajamos con estos padres, lo escuchamos de distintas maneras. La Organización Mundial de la Salud también nos habla y nos parece importante como reconocerlo, que los problemas de salud mental en los proveedores están estrechamente relacionados a las altas demandas cuantitativas, emocionales y sensoriales de los escenarios de trabajo. Así que este es un trabajo también, o sea, es una unidad de cuidado intensivo, con todo lo que eso implica. ¿Verdad? Y tiene un impacto en la salud mental de los proveedores que allí ejercen. Próxima. Entonces, un poquito más sobre los NICUs. Existen lo que se conoce como primer nivel, segundo nivel, que ¿verdad? Por nivel de severidad y de atención y de la cantidad o de las especialidades que hay, la accesibilidad de especialidades que hay en cada uno de ellos, ¿verdad? El cuarto nivel es el que tiene las especialidades em, más Subespecialidades. subespecialidades más. Es que quiero decir específicas otra vez, pero especialidades específicas de poder hacer cirugías y hacer otro tipo de tratamiento. Entendemos que en Puerto Rico solo hay dos de este nivel, ¿verdad? Del cuarto nivel. Y tampoco hay tantos NICUs en Puerto Rico y creo que sabemos, ¿verdad? Sabemos que hay una situación con la natalidad y con los hospitales en general en Puerto Rico de cómo están cerrando distintos espacios, así que eso también es una realidad próxima. Ok, quisimos traer el tema del COVID en los NICOS para un poco reflexionar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia en Puerto Rico antes y después de COVID? Fueron, yo creo que muchos años de lucha de los padres, de insistencia también, tengo que decir, específicamente del área de neonatología, abrir esos periodos ¿verdad? Que fueran más amplios, los periodos de visita, que fueran también, no solo los papás, que pudieran venir abuelos o hermanos mayores. O sea, fue mucho el trabajo que tomó, que pudiéramos haber políticas de implementación, por ejemplo, de bebé canguro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que los papás participaran en el cuidado del bebé ya cuando estaba más cerca del alta. Y llegó COVID y todo fue como que, y se cortó, que entendemos perfectamente, ¿verdad? Que respondía a una situación inédita en el siglo, ¿no? En términos de lo que fue la pandemia y todas las interrogantes que había y todo lo que, pues lo que no había. No teníamos la experiencia de pandemia, fue un poco trabajar sobre la marcha, ¿no? Y se establecieron estos protocolos bastante restrictivos en los hospitales. Pero también supimos que en la medida que fue progresando la pandemia y el tratamiento médico, es flexibilizándole en otros espacios y tuvimos información médica, tuvimos información de cómo protegernos, ¿verdad? Y las medidas de prevención. Sin embargo, las políticas institucionales en los hospitales particularmente no fueron a la par en ese sentido. Y una de las áreas también afectadas grandemente, aparte de maternidad y todo lo que fue sala de parto y eso, fue NICU. Y ha tomado casi 5 años regresar a ese lugar donde estábamos antes. Y es bien, y algunos hospitales todavía no han regresado, todavía tienen restricciones en términos del tiempo de visita. Digamos que pre-COVID la visita eran de 2 horas, todavía están en 1 hora. ¿Ok? O sea que todavía hay mucho que trabajar en el proceso y nos pareció importante reflexionar sobre eso, porque hubo un efecto. Eh, que si podemos bien entender por un lado, por otro lado, recuperar donde habíamos llegado no ha sido tan rápido.
Y hubo campañas que vinieron primeramente de los papás, y tengo que decir, ¿verdad? De los neonatología, diciendo necesitamos a los papás aquí, ¿cómo podemos hacer? Eh, y las campañas fueron importantes y eso nos tiene que hacer pensar que no siempre la respuesta puede ser la separación de la mamá y los bebés como medida preventiva, ¿verdad? De cuidado, porque estos bebés necesitan a sus padres y necesitan la estimulación que solamente pueden dar sus padres, y los padres tienen que poder ser padres y madres en NICU. Eh, Deberíamos tener la experiencia de la pandemia y poder establecer el protocolo para si sucede algo, un brote, por ejemplo, no tenemos que llegar a sea pandemia, tengamos protocolos a dónde responder y cómo implementarlo. Y eso nada, lo traemos como un punto de reflexión para todos los protagonistas, ¿no? Porque aquí no hay una sola respuesta. Lo que sí sabemos es que no debería ser la separación, ¿verdad? Siempre hay que mirar las cosas con reflexión, ¿no? Ni estamos diciendo que tengamos todas las respuestas, pero ojo que nuestra primera acción sea separar mamá a bebé o mamá y papá, ¿ok? Y cuando decimos separar no quiere decir que los papás vayan a mudarse al NICU, ojo, no, porque con NICU tiene unas restricciones que son reales, los bebés tienen unas situaciones de salud que son reales. Sin embargo, dentro de esas posibilidades, cómo tener cierta apertura y cierta flexibilidad para que los padres puedan estar y puedan participar, ¿ok? Vamos a la próxima. ¿Qué nos dice la literatura, verdad? De manera sistemática, la literatura nos dice eso mismo, que tiene que haber un servicio que aunque yo trato a un neonato, ese neonato llega a un contexto familiar. O sea que yo tengo que atender a ese neonato y a su familia. Por eso se llama centrado en la familia. Y son múltiples los componentes, ¿no? Que deberíamos, en términos ideales, de poder incluir, por ejemplo, el apoyo psicosocial, ya sea de salud mental o de trabajo social, los grupos de apoyo entre pares, cuando hay sospecha de que pueda haber una pérdida perinatal, algún fallecimiento, tener el apoyo del equipo paliativo o de los protocolos paliativos, ¿no? Educación a la familia y también el seguimiento lo vamos a estar mirando también porque la experiencia de NICU no termina cuando ese bebé sale de NICU, termina fase A y seguimos con fase B. ¿Ok? Así que es una mirada, volvemos, amplia, son muchos los componentes en este rompecabezas y no se trata de enfatizar uno sobre otro, porque no se trata que uno sea más importante que otro. Todo en su conjunto es lo que nos permite ofrecer el mejor servicio al niño y su familia. Y también nosotros como proveedores de salud, porque somos humanos, ¿verdad? Y queremos fortalecer nuestras competencias y nuestro servicio. Vamos a la próxima. ¿Qué nos dice también la literatura en términos de las intervenciones? Primero que nada, volviendo a hablar de urgencia, la necesidad, la premura, la prioridad que tienen que haber en los NICUs también para fomentar el vínculo de apego con bebé, ¿ok? Y eso se puede ver de distintas formas según la familia, según las posibilidades de esa mamá, según las posibilidades con ese bebé. Porque quiero dejar bien claro, cuando hablamos de NICU no estamos hablando de un bebé típico, que está fuertecito y que puede alimentarse por su boca y pegárselo quizás a la mamá para lactarlo y va a estar en el NICU. No, son bebés que están sumamente complicados de salud y más si son bien prematuros, bien bajo peso al nacer, bebés que nacen con condiciones de salud que a veces se identifican desde la barriga y otras veces no. O sea, realmente es un reto médicamente hablando. Son bebés frágiles, ¿verdad? Lo que se llama un fragile baby. Y eso es, no queremos idealizar este proceso, pero ante esa realidad que tenemos, que podemos también nosotros sostener y fomentar y promover en el NICU, que sabemos que fomentan el vínculo de apego, por ejemplo, que las madres puedan llevar la leche materna, que las madres puedan estar presentes, visita, que se promueva, por ejemplo, la lectura para los bebés, el tocarlos, en orientarles cómo tocar al bebé tiene un efecto y disminuye los indicadores de estrés y también de depresión. Posparto, recordemos también, las madres están todo en un proceso de ajuste hormonal que es significativo.
Hay ganancia de peso para el infante, eso ha sido súper documentado. Se promueve el neurodesarrollo, ¿ok? Y también fomentamos un repertorio más amplio de la interacción materno-infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como mamá me orientan a cuáles son las señales de comunicación o de mi bebé. Yo puedo empezar a identificar, esto quizás quiere decir, lo estoy sobreestimulando quizás, déjame ir más despacio, déjame hablar en un tono de voz más suave, ¿ok? Toda esa información ayuda a que las mamás también desarrollen una mejor confianza materna. Si yo tengo mayor confianza materna, puedo estar mejor para mi bebé. Y al fin y al cabo, puedo ser quizás también un apoyo para quienes atiendan a mi bebé, porque yo ya quizás le puedo cambiar el pañal, si la cosa está un poquito más estable y me han enseñado. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a la próxima. Ok, aquí sigue Marianela. Sí, súper importante, gracias Silkia. Y para ir terminando lo que mencionó Silkia también, súper importante de que con el alta de NICU no termina todos los procesos, ¿verdad? Los criterios de alta son distintos para cada bebé y eso es bien importante porque acuérdense que como estos padres están viendo a que él se fue y llegó después y por qué ese se va y el mío no, ¿verdad? Todas esos cuestionamientos porque no sabemos. Los padres pueden sentir mucha desesperación, incertidumbre en llevarse al bebé que fue tan frágil y que lo vi tan frágil como yo ahora puedo cuidar a este bebé sin todas estas maquinarias, ¿verdad? Que me ayudan a entender lo que está pasando con mi bebé. Cómo le puedo alimentar ahora en mi casa, cómo yo puedo hacer estas cosas que hacía el personal de enfermería muy bien y ahora yo no sé cómo lo voy a hacer yo, ¿verdad? El despedirse del personal médico, porque también, ¿no? Como les dije anteriormente, no solamente el personal de enfermería y médico hacen un vínculo con bebé, hacen vínculos también con la familia del tiempo que estuvieron allí y las familias lo hacen con el personal, así que eso también bien significativo. Em, y esta idea de que ya, bueno, tienes que estar bien y sentirte bien y ser feliz porque ya le dieron de alta al bebé y ya todo terminó en términos emocionales y de mi crecimiento, hay muchas veces que ahora ahí es que empieza, ¿verdad? A yo tener esa confianza de poder parentar, de poder cuidar a mi bebé y cómo lo voy a hacer. Así que también, si pensamos en los hitos del desarrollo del bebé, también tenemos que pensar en esos hitos del desarrollo de los padres, en términos parentales, cómo yo voy moviéndome con mi bebé y sus necesidades. Pueden ocurrir mucho aislamiento. Y eso de coordinar citas de seguimiento, eso es a otro nivel. Hay muchos bebés que comprometidos, ¿verdad? Y que salen, sí, salen de alta, pero agenda llena como padre y madre para llevar a este especialista, conseguir cita en el otro especialista. Después tenemos citas de terapia, de esto, de lo otro. O sea, es un calendario completo. Además de todas las otras cosas que pueden venir en secuela de estas complicaciones. Así que es un momento de celebrar, pero también como sistema de apoyo, como comunidad, como personas que vivimos con otras personas que han tenido bebés génicos, es importante tener esa conciencia de que no ha terminado todo ahí, que todavía necesito apoyo y puedo darlo, y apoyo práctico, y estar ahí y validar también esos sentimientos. Próximo. Entonces, no queremos terminar sin dejarle con los recursos, ¿verdad? Que siempre nos parece bien importante. Sabemos que hay una línea nacional de asistencia de salud mental materna en inglés y en español 24/7. Está la línea de prevención de suicidio y crisis en Puerto Rico del 988. Y esta vez sí les traje el directorio de salud mental perinatal que tenemos desde el Departamento de Salud con todos los servicios de profesionales de salud mental que sirven a la población perinatal, a la familia. Próximo. También hay grupos de apoyo virtual. Postpartum Support International tiene un encuentro para padres y madres con bebés en NICU o que pasaron por esa experiencia que es totalmente gratuito y es el segundo lunes de cada mes. Y está Hand to Hold, que aunque aquí está en inglés, también tienen servicios de apoyo en español para padres y madres, ¿verdad? A nivel virtual. Y ahora lo dejo así para las preguntas. Gracias.
Muchas gracias y agradecemos a la participación de la doctora Marianela y la doctora Silvia por darnos tremenda presentación el día de hoy. ¿Verdad? Entender en el entorno de un bebé en NICU y entender también la salud mental de papá, de mamá y también del personal y que médico que apoya en ese proceso. Así que pueden enviar las preguntas por el chat. Voy a parar de compartir pantalla para que nos podamos ver las caritas. Y entonces, ay, disculpen, antes de eso, voy a darle share a la encuesta de satisfacción y entonces pasamos a las preguntas. Pueden escanearlo o también pueden ir a la sección de polls y abrirlo ahí y ya se supone que lo puedan ver en pantalla. Y mientras tanto, pues las doctoras pueden, si hay preguntas en el chat, pueden ir contestándolas. Sí, con gusto. Gracias. Sí, gracias. He visto varios comentarios como que apoyando esto mismo de lo que menciona Sonia, de los padres y madres con bebé NICU, que los horarios de visita, ¿verdad? Hacer un viaje de 2 a 3 horas para 15 o 30 minutos de visita, ¿verdad? Que por ejemplo, la madre que desea lactar no les da tiempo de realizar ese enlace, o sea, que en 15 a 30 minutos de visita, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entre lo que me pongo toda la ropa, todo lo que hay que ponerse para entrar al Nico, etcétera. Sí, bien complicado. Gracias por compartir eso. No sé si quieres leer alguno tú, Silvia, de los que están ahí, o No, si yo lo alguien que quiere abrir quería su un poco micrófono. era, no sé si hay alguna pregunta en particular. Eh, Veo aquí que no existen directrices anticipadas, especialmente para las madres solteras en cuidado crítico postparto, quien puede dar consentimiento para tratamiento, quienes pueden visitar a bebé y ofrecerle estímulo en su ausencia, a quién se le entrega a bebé si ella estuviera de alta. No sé si es una pregunta o si ya está como que comentándolo, Sí, Amalia. bueno, siempre, ¿verdad? Mi experiencia ha sido que si la mamá está en el hospital por alguna situación de salud, siempre se deja, mi experiencia ha sido, en el único que yo trabajo por lo menos, que siempre hay un familiar que puede entrar, nunca hay una abuela, una tía, siempre hay un familiar que, ¿verdad? No tiene que ser el papá, si no está, siempre está esa posibilidad. Y por el contrario. Mi experiencia ha sido es que si mamá está hospitalizada, hay como un poco como mayor conciencia y como sensibilidad de que alguien venga a ver este bebé, a quien podemos identificar que lo venga a ver, ¿verdad? Porque sabemos que necesita de de ese acompañamiento, ¿no? Y de que alguien necesita ese bebé y también porque la contraparte es que hay que informar a la familia de lo que está pasando médicamente con el bebé, ¿no? En recomendaciones de cuál es el plan. Así que... Recuerdo que en algún momento en uno de los NICUs trataron de implementar, o no sé si lo lograron hacer por videollamada. Esto es pre-COVID, ¿verdad? Si la mamá estaba hospitalizada y bebé en NICU, que mamá y bebé se pudieran como que conectar a través de iPads. Yo sé que Y durante COVID lo hicieron en Estados Unidos, donde, verdad que yo conozco, no. Pero son cosas que se pueden utilizar, son cosas un poco Ujú, pensar fuera de la caja, ¿verdad? En términos de las posibilidades. ujú. Eh, también, el contexto de Nico es complejo en el sentido porque sigue siendo una unidad de cuidado intensivo con lo que implica todo eso, ¿verdad? Con sus limitaciones en ese sentido. Pero pues a veces hay que darle la vuelta a las cosas por lo mismo, para ver de qué forma ese cuidado centrado en la familia lo podemos hacer según las posibilidades de la institución, la situación del bebé y la familia. Sí, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario o Tengo, pregunta. Ujú. sí, doctora Marianela, tengo aquí una pregunta de Jaime Ramos. ¿Se pueden considerar trastornos de ajustes también a los diferentes posibles diagnósticos? Claro, Totalmente, totalmente. Gracias, Jaime. Sí. claro, sí.
totalmente. Quizás lo que yo creo que tenemos que tener presente antes de hablar del diagnóstico de eso, si son procesos de ajuste ante el mismo NICU, es que, ¿verdad? Cómo está haciendo un poco lo que el DCM nos dice, cuánto estamos pudiendo llevar a cabo nuestras funciones normales, ¿verdad? De ocupacionales, de trabajo, de cuidado personal, para entonces quizás, pero mi experiencia ha sido es que a menor o mayor grado, los padres siempre van a manifestar algo. O sea, no hay como que nadie inmune a, aunque ya hayas tenido otros bebés en NICU, por ejemplo. Y esto a lo mejor tú conoces. Dice aquí, el NICU corre como intensivo. La ley establece que debe ser un mínimo de 8 horas o no aplica el NICU. Esto no estoy segura si sabes de lo que están preguntando. Sí, 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 la ley sí aplica a NICU. Lo que pasa es que recuerden que durante la pandemia, como se declaró tiempo de, ¿verdad? Un periodo de emergencia, eso no aplica. Pero ya, sí, por ejemplo, en el que yo estoy, sí tiene las 8 horas divididas. Hay otro hospital que es cerca donde nosotros estamos que las tiene corrida. Pero eso depende de la institución. Pero sí, teóricamente entiendo que sí, porque ya no estamos en periodo de emergencia. Muy bien, ya que son las 4 y para respetar el tiempo de Claro. todos los presentes, voy a ir cerrando la sesión con esta información importante. Gracias a todos los que llenaron la encuesta. Recuerden que está ahí todavía el enlace para quienes no lo han llenado. Tenemos nuestra librería digital que va a contar con diferentes recursos, incluido en el día de hoy, la sesión de hoy, y son más de 500 recursos disponibles, 18 temas y 11 formatos. Así que tenga eso pendiente. También les queremos invitar para las próximas sesiones educativas, que el 26 de septiembre, entre 4 y 5 de la tarde, vamos a estar hablando de la prevención de la hipertensión, el rol clave del médico generalista. También el 30 tenemos nutrición y seguridad alimentaria para prevenir y manejar enfermedades crónicas en Puerto Rico de 3 a 4 octubre, de 5:30 a 6:30, epilepsia, reconocer y manejar una crisis. Así que muchas gracias por participar en el día de hoy. Le extiendo las gracias a la doctora Silvia Rivera y la doctora Marianela Rodríguez. Cualquier cosa, está en nuestras redes, aquí está nuestro email y también si necesitan el correo de las doctoras, las vamos a compartir por el chat para entonces que ustedes si quieren hacerle una pregunta adicional se pueda hacer. Así que muchas gracias a todos por asistir en el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.